hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, dice, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿De qué nos está hablando acá el Señor? Que nosotros dice que nos presentemos o presentemos nuestras vidas como un sacrificio vivo. ¿Y por qué? Por las misericordias de Dios. Porque Dios nos perdonó nuestros pecados, nuestras maldades, nos libertó, nos sacó del poder del enemigo, o nos libertó del poder del enemigo. Nos sacó, dice Él, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, al reino de la luz. Él perdonó nuestras iniquidades. Todo lo malo que hicimos, Él nos perdonó, Él nos libertó. Punto número 1, que dice acá, ¿no? Así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios, dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea que nosotros ahora tenemos que rendirle homenaje a Dios, honor, respeto a Dios. Ya no vivir en el pecado, ya no como vive la gente en el mundo, porque la gente en el mundo vive, dice que creen en Dios y viven practicando el pecado, viven haciendo lo malo ante los ojos de Dios, lo deshonran a Dios, le faltan el respeto, se están burlando de Dios indirectamente. O sea, ellos por no conocer la palabra de Dios se están burlando indirectamente. No lo dice yo me burlo de ti, porque ese es decirle directamente, ¿no? Pero indirectamente, por no conocer la palabra de Dios, se están burlando de Dios. Y muchas veces, bueno, la gente en el mundo le pide ayuda a Dios, le pide que Dios lo ayude, lo bendiga, pero siguen haciendo lo malo. Pero nosotros ya no. Entonces, por eso dice que nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable, dice. Amén, iglesia. Entonces, ¿por qué nos dice esto el Señor? En el título, ahí dice, de la escritura de Romanos 12, dice, deberes cristianos. Tú, como hijo, como hija de Dios, y yo, como hijo de Dios, como cristianos, es un deber cumplir con lo que el Señor nos está hablando, con lo que el Señor nos está diciendo. ¿Por qué? Vuelvo a decir, porque Él ha tenido misericordia, nos ha perdonado, nos ha libertado. Ya, desde que tú te levantas, no estás pensando, voy a pecar, voy a buscarla a la Filistea, voy a buscarla a Dalila, dice el hombre, o voy a, como dice, no, voy a saciar mis ojos mirando a cuantas mujeres que se me crucen, en el caso del hombre, o voy a mentir, o voy a odiar, o voy a, ¿cómo se llama?, creerme más que los demás. Ya no está pensando uno así, porque Dios nos ha dado una nueva vida. Él nos ha dado una nueva vida en Cristo Jesús. Dice que Él nos ha dado una naturaleza incorruptible, ya no para corrompernos como se corrompe el mundo, sino para vivir una vida santa, una vida que le honre a Dios, una vida que demuestre que realmente estamos agradecidos con Dios, una vida que ame a Dios, a su nombre. Entonces, Dios está esperando eso de ti y de mí. Y que no seas religioso, no solamente, por ejemplo, que cuando vienes a la iglesia, pues de repente ahí sí te quebrantas, ahí sí te humillas, estás como el católico, que de repente ahí en la iglesia, cuando van al templo, al lugar, ahí están poniendo la cara de santo o la cara de tranquilita, pero salen, siguen con la misma vida. De repente no estarás de repente fornicando, o no estarás cometiendo adulterio, aunque lo dudo, porque ese pecado está terrible. No lo digo por acusarlos, sino lo digo para que ustedes renueven su manera de pensar, que nosotros renovemos nuestra manera de pensar y no estemos como los mundanos que están codiciando, que están, como se dice, haciendo ojitos con el mundano o con la mundana. Dios nos está hablando a nosotros, hermanos. Iglesia dice, así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios, dice, les suplico, les pido por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, ¿qué hace la misericordia de Dios en nuestras vidas?
dice que la misericordia de Dios es que el Señor se compadece de nuestras debilidades, se compadece de lo que de repente estamos pasando, luchas, pruebas, tentaciones, pero Él se compadece para fortalecernos, y por eso nosotros podemos presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir? En santidad, en verdad, hablando verdad, como dice, ¿no? Mostrando el amor de Dios, siendo honestos, siendo humildes, siendo sinceros, siendo rectos y rectas. Porque aquel que no presenta su cuerpo como sacrificio vivo no es recto, no es una mujer recta, es un cristiano liviano, liviana. Y por eso que no da buen testimonio, por eso que no está dando honor a Dios, ni siquiera habla del Señor, ni de repente ni canta una canción. Y algunos pueden decir, no, eso déjalo para la iglesia. No para la iglesia, hermano, no para la congregación, en todo lugar tienen que verte que tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, un cristiano verdadero, una cristiana verdadera. No que te quedes callado, que en vez que tenga miedo el mundano, porque está con el enemigo, el cristiano no tiene miedo, la cristiana tiene miedo. No, por eso dice que la misericordia de Dios es para que nos fortalezca, amada iglesia, es para que nos levante, es para que nosotros estemos con el gozo del Señor y que le hablemos. Por eso su misericordia el Señor va a mostrar cuando tú dependes de Él, cuando tú le clamas, cuando tú quieres glorificarle. Pero si tú solamente te levantas apurado para